Bendiciones para todos. Nuevamente estamos aquí en este espacio, viviendo de la mejor manera, donde recibimos herramientas de parte de la palabra de Dios, no solamente para nosotros incrementar nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual, sino para poder llevarnos también mejor con las personas. Creo que la palabra de Dios nos enseña la manera correcta de cómo relacionarnos, porque no podemos pretender estar bien con Dios si estamos mal con las personas. Así que le invito a que usted pueda estar atento a este tiempo donde vamos a ser edificados a través de la palabra de Dios. No caeré en la trampa. Este es el título de la enseñanza que quiero compartir con ustedes. Y reflexionando acerca de esto, muchos pensamientos vinieron a mi mente, ideas, sucesos, que sé que también en la medida que usted vaya escuchando esta palabra, Dios traerá también allí muchas cosas a su mente. Creo que existen muchas cosas con las cuales luchamos a diario. De alguna manera, muchas de esas cosas quieren detener esa marcha que tenemos cada uno hacia nuestro crecimiento espiritual y esa realización que cada uno de nosotros quiere tener también. Y a veces, muchas de estas cosas confinan nuestras emociones para que estemos en estados de tristeza, soledad, depresión, resentimiento y también amargura, entre otras emociones que muchas veces manejamos por las situaciones. En Génesis 4, lo podemos leer allí luego, usted lo puede leer en la Biblia con toda calma. En Génesis 4 vemos la historia de dos hermanos, uno llamado Caín y el otro menor llamado Abel. Y relata la historia, el suceso, que ellos iban a presentar una ofrenda delante de Dios. El mayor de ellos, Caín, él llevó el producto de su siembra, los frutos de todo lo que él había trabajado. Y dice, mientras que Abel, escuche bien porque da las características también de su ofrenda, dice que Abel, el menor, presentó lo primero, lo mejor del rebaño, es decir, lo más gordo, en una porción totalmente apartada para Dios. Y deja ver la palabra de Dios que él aceptó con mucho agrado la ofrenda de Abel, porque era una ofrenda ofrecida con excelencia, valga la repetición. Pero sabes, esto causó una gran molestia en su hermano Caín, porque él se sintió ofendido. Las emociones de Caín, como decía al principio, fueron secuestradas en ese momento, porque él creyó que era un favoritismo de parte de Dios lo que él había hecho con Abel. Por tal razón, en el versículo 7 de ese capítulo, Dios le dice a Caín, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, porque dominar las emociones es posible. Lo deja ver allí en la palabra de Dios. Esto a veces no concuerda con muchas personas que dicen, yo no me puedo dominar, yo no puedo controlar mis emociones. Aquí en este versículo nos deja ver que sí es posible controlar nuestras emociones. Volviendo al punto, vemos cómo tristemente Caín perdió la batalla en sus pensamientos y perdió la batalla ante la ofensa, porque vemos en el capítulo 8 más adelante cómo Caín mata a su hermano, lo ataca y le dio muerte. Y es lo que ocurre en otro sentido, quizás de otra manera, en el corazón de muchas personas. Cuando tienen la desaprobación de algo o simplemente la opinión de alguien es diferente a la de ellos, se empiezan a mover una cantidad de emociones en su corazón y muchos de ellos se sienten ofendidos por esto. Y creo que pareciera que no estamos preparados
para recibir un no por respuesta. Y cuando nosotros lo vemos en nuestra misma experiencia, y meditaba mucho acerca de esto, porque he presentado muchos a lo largo de mi vida en el Señor, y sé que a ti también te ha pasado, hemos presentado muchas peticiones delante del Señor. Y sabes, muchas de esas respuestas de Dios han sido no. Cuando nosotros esperamos un sí. ¿Qué quiere decir eso? Que aún las respuestas de Dios, algunas de nuestras oraciones son no o simplemente espera. Por otro lado, muchos tienen la falsa expectativa que los demás siempre tienen que actuar de acuerdo a ellos, de acuerdo a la manera como lo hacen, de acuerdo también a lo que quieren. Y creo también que eso, sin lugar a dudas, a nosotros nos deja en un lugar muy vulnerable, porque nos va a preparar para la desilusión y un posible resentimiento. Porque cuando estamos desilusionados, cuando estamos ofendidos, abrimos también una puerta para el resentimiento. ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario a lo que nosotros esperamos? ¿Qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué emociones se mueven cuando alguien nos dice no? O cuando lo que nosotros dimos no es recíproco a lo que estamos recibiendo en este momento. En ese momento. Por lo general, la gente se siente insultada, descalificada. Las personas se sienten ofendidas. ¿Qué es una ofensa? ¿Sabes? La ofensa es algún tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado, se siente descalificado o se siente rechazado. La persona que es ofendida en ese momento se siente también menospreciada por las palabras o la actitud de la otra persona. Y como les dije, empieza a moverse una cantidad de emociones, por decirlo de alguna manera, negativas en su corazón, empiezan a gestarse. La ofensa tiene diferentes impactos en cada uno de nosotros. De acuerdo, creo que a lo que hayamos vivido, de acuerdo a lo que hayamos aprendido acerca de la palabra de Dios y de acuerdo también al conocimiento de nuestra identidad. Eso tiene que ver también cómo nosotros interpretamos los hechos, cómo lo abordamos. Recuerdo que en una oportunidad estaba con una hermana en un restaurante. Yo había ido por primera vez a ese restaurante. Y yo sé que a usted le ha pasado también que uno empieza a ver el menú y no sabe qué elegir, porque todo es como nuevo. Y la chica que nos estaba atendiendo, ella mostraba mucha impaciencia, muy poca paciencia con nosotros. Y venía una y otra vez y de alguna manera nos presionaba a que eligiéramos de una manera más rápida. En una de esas que ella volvió a venir, que regresó para preguntarnos si habíamos elegido ya, la tomé suavemente por la mano y le dije, yo creo que este empleo que tú tienes es muy estresante, es bastante agotador. Y más aún cuando tienes que atender a personas tan indecisas como nosotros. En verdad que te admiro. ¿Sabes? En ese momento la actitud de la muchacha cambió. Cambió también el ambiente. Y una vez que pedimos y comimos, ¿sabes? La actitud de ella era otra. Nos despidió con una sonrisa y por supuesto nosotros le dimos una buena propina. Y como le dije antes, usted y yo decidimos cómo vamos a actuar. Usted y yo decidimos cómo vamos a abordar estas situaciones que siempre se nos van a presentar. Como le dijo el Señor a Caín, si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Repito, tú y yo decidimos cómo vamos a actuar y si nos vamos a quedar con lo que estamos recibiendo de la otra persona y lo que vamos a hacer con lo que hemos recibido.
Por otro lado, muchas veces la gente hace comentarios comparativos. Y creo que por lo general esas comparaciones siempre causan una incomodidad en nosotros. Como por ejemplo, nosotros como pastores, a veces tenemos personas que vienen de otras congregaciones y nos dicen, pastora, ¿sabes? Cuando yo estaba en la iglesia, en la otra congregación, hacíamos las cosas de tal manera. Mi pastor hacía o mi pastor hacía las cosas de tal forma y es como reiterado. Y a veces debemos respirar profundo porque provoca decirle, si se sentía tan bien en su congregación, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no se quedó? Pero usted y yo sabemos que no es una buena respuesta y que eso no dará pie a la unidad, al amor, ¿verdad? Sino quizás a un ambiente de contiendas o una ofensa. Tenemos el ejemplo en Juan 3:26, me gusta muchísimo. En cuanto a esto que le estoy refiriendo, que muchas veces tenemos los comentarios comparativos de otras personas que nos incomodan. Pero usted y yo decidimos cómo vamos a responder en cuanto a eso. Los discípulos de Juan el Bautista llegan ante él y le dicen, Juan, o maestro, Jesús está bautizando más gente con nosotros. Aunque usted y yo sabemos que Jesús no bautizó a nadie, sino sus discípulos. Pero ellos lo expresaron de esta manera. Jesús ahora tiene más gente que nosotros. Pero me gusta mucho la respuesta de Juan, que la vemos allí en los versículos siguientes. Juan les dice, ante los comentarios de ellos, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Fue la primera respuesta que le dio Juan ante la comparación de ellos. Y luego él le dice, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, yo solamente soy alguien que vino a preparar el camino de Él. ¡Wow! Cuando usted está claro quién es, a lo que ha sido llamado, no le teme al desarrollo de otro. No le teme a lo que otro pueda tener o cuánto pueda tener. Y luego él sigue diciendo, el que tiene la esposa es el esposo, es decir, Jesús. Pero el amigo se alegra con él. Y luego remata y dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué aleccionador resulta esto para cada uno de nosotros. Qué actitud y qué claridad tenía Juan. ¿Sabe? Juan no se ofendió por los comentarios de sus discípulos. No se sintió mal por eso. Creo que más bien él estaba gozoso porque había contribuido a preparar el camino para el ministerio de Jesucristo. ¿Hubiéramos actuado nosotros de la misma manera? ¿Hubiéramos dicho quizás lo mismo? Es por eso que la manera como reaccionamos deja ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros manifestamos? ¿Qué reacciones tenemos en medio de las ofensas? En medio de los comentarios de otros que resultan a veces incómodos o fueras de foco. Usted y yo lo hemos vivido muchas veces. ¿Qué es lo que sale? ¿Cuál es la respuesta de cada uno de nosotros? ¿Sabe? Satanás sabe qué tipo de carnada ponernos a cada uno de nosotros. Por eso en el original, en el griego, ofensa significa escandalón. Y escandalón a su vez significa carnada. Un señuelo para que nosotros lo mordamos y caigamos en una trampa. En estos días, reflexionando acerca de esto, lo comparaba con otra cosa. Como muchas veces nosotros ponemos en evidencia lo que hay en nuestro corazón ante la mala actitud de otras personas o la ofensa de las otras personas. Y en ocasiones, no todo el tiempo, reviso los estados del WhatsApp de las personas. No lo hago con regularidad, porque a veces uno tiene que invertir un tiempo adicional en cuanto a eso.
Pero, ¿sabes? Puedo notar algunos ofendidos. Puedo notar algunas personas ofendidas claramente. ¿Y cómo lo noto? Por las publicaciones que hacen. Por las frases o textos que toman de otras publicaciones o de otras personas. Es más, hay personas que se encargan de editar para tomar pedazos o extractos, por decirlo de alguna manera, de predicaciones que consideran que otras personas deberían escuchar. Que quizás obedece a lo que ellos quisieran decir a otras personas, pero no se atreven a decirlo. Y las cosas que publican siempre van dirigidas a una persona o a personas en particular. Yo sé que también usted lo ha notado. Y a través de esas publicaciones, no solamente podemos ver a las personas ofendidas, sino también el estado de su corazón. Porque algunos abren tanto sus emociones que es imposible no darnos cuenta, quizás por la situación por la cual están pasando en esos momentos. Y como les dije, quizás toman en este caso extracto de algunas predicaciones porque van dirigidas a algunas personas y le dicen cosas que ellos no se atreven o se atreverían a decirlo. Y yo me hacía una pregunta en cuanto a esto. ¿Por qué la gente prefiere ese tipo de predicadores? Y esto lo digo con mucho respeto. Porque hay personas que prefieren ese tipo de predicadores que tienen cierto mensaje señalador, que tienen cierto tipo de mensaje sarcástico, que expone los errores de los demás. Y muchas veces también se burla de las condiciones de las personas. Y usted ve que proliferan por los estados. La gente empieza a publicarlo. Cuando son estos mensajes llenos de sarcasmo, de críticas, o como les dije, llenos de un contenido que ellos quisieran decirle a otros, pero hay alguien que se atrevió a decirlo. ¿Sabes por qué pasa? Porque quizás estamos ofendidos y queremos enviar un mensaje a García. Estamos ofendidos y queremos manifestarle a alguien, a un grupo de personas, lo que nosotros creemos acerca de alguna situación, de la manera como se abordó o cómo dejó de abordarse. Por lo general siempre va a haber una defensa ante la ofensa. La mayoría de nosotros vamos a responder ante la ofensa. ¿Por qué? Porque ella siempre va a provocar algún tipo de reacción en nosotros como defensa. Y a veces es resentimiento, en otros deseos de venganza, en otros distanciamiento, que no es el tipo de distanciamiento que estamos viviendo ahorita social, sino otro tipo de distanciamiento. Situaciones que van deteriorando no solamente la relación entre las personas, sino que generan en nosotros o en el que está experimentando la ofensa un tipo de perturbación emocional, de ira, de dolor, amargura, depresión, entre otras condiciones. Santiago 1, 19, 20 dice lo siguiente: todo hombre, sin excepción, todo hombre, toda mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, entre otras cosas, todos nos ofendemos. Y nadie puede decir, y si lo dice es mentiroso, nadie puede decir que no se ha ofendido nunca. Porque todos nos hemos ofendido alguna vez. Y las ofensas pareciera que son más relevantes cuando son personas cercanas a nosotros. Cuando son personas a quien amamos. Personas con las cuales constantemente nos estamos relacionando. Todas las personas se ofenden en algún momento. Quizás por un comentario,
una palabra, un mal chiste, fuera de tono o de contexto, una forma de decir algo, una manera de decir las cosas, la falta de consideración o reconocimiento. Esto se ve mucho en los hogares. La falta de consideración hacia alguien por su trabajo. Por otra parte, en las iglesias o en un sitio de trabajo, un secreto que no se guardó o una fecha que no se recordó. Por otro lado, también vemos hijos, padres, empleados, discípulos, líderes, aún pastores ofendidos. Quizás por estas cosas o por otras. En fin, todos nos ofendemos. Como les decía, nadie puede decir que no se ha ofendido. Y en Lucas 17:1 dice lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos, escuche bien, validando esto que les mencioné, imposible es que no vengan los tropiezos. Imposible es que no vengan las ofensas, porque tropiezo es igual a ofensa en el original también, que significa escandalón, trampa u ofensa. Pero dice, ay de aquel por quien vienen. Ay de aquel por quien vienen las ofensas. Y yo pensaba y decía, Señor, entonces es mejor que a nosotros nos ofendan a que nosotros ofendamos a otros. Porque dice la palabra de Dios, ay de aquel por quien vienen los tropiezos o las ofensas. Y como les dije, tropiezo quiere decir ofensa. Y la ofensa siempre va a ser un obstáculo. Siempre va a ser un tropiezo, un estorbo, un impedimento para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo en comunión con Dios y también en el buen desarrollo de las relaciones con otras personas. Una ofensa retenida en el corazón siempre va a detener nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual. Estas ofensas pueden ser legítimas o ilegítimas. Legítimas porque realmente sucedieron. Se dieron, usted las recibió. Ilegítimas porque a veces creemos en nuestra percepción, a veces irreal de las cosas. Creemos que nos ofendieron, pero ellas de una u otra manera siempre van a estar presentes. Pero las ofensas aún siempre tienen un lado positivo. ¿Sabes por qué? Si le buscamos el lado positivo, porque cuando experimentamos la emoción, esa emoción, al ser ofendidos, que usted y yo lo hemos vivido y lo hemos experimentado muchas veces, que a veces es dolor, rabia, resentimiento, deseos de venganza, falta de perdón, amargura, entre otras emociones que podemos experimentar. Todo eso que estamos sintiendo o que sentimos nos da la oportunidad de saber que nuestro corazón se ha contaminado. Si estamos sintiendo todo esto, es que nuestro corazón se ha contaminado. La ofensa ha logrado calar allí en nuestro corazón. Nos hemos quedado con la ofensa. Pero ¿sabe? Ese momento es el momento oportuno para ir delante del Señor y expresarle cómo nos sentimos. Expresarle nuestros sentimientos y tomar la decisión de perdonar a nuestro ofensor. ¿Perdonar, pastora? Sí, perdonar. Porque el perdón siempre va a ser el remedio para ser libres de todo resentimiento, de amargura, de falta de perdón. Es el remedio, ¿sabe? Que permite que nosotros podamos librarnos de la ofensa. Porque el perdón siempre nos va a sacar de esa condición de cautividad. Porque cuando tenemos resentimiento o falta de perdón en nuestro corazón, los cautivos somos nosotros. Por eso dice en Efesios 4, del 30 al 32, es admirable cómo la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Para todo. Por eso debemos escudriñarla todos los días. Porque cuando surgen interrogantes en nosotros,
y aún argumentos que nosotros queremos levantar para justificar nuestra condición. Porque quizás la ofensa ha sido totalmente legítima, la palabra de Dios siempre va a tener una respuesta para nosotros. Y a veces no tiene que ver con lo que queremos escuchar, sino con lo que necesitamos escuchar, que va a traer libertad a nuestra vida. Efesios 4, 30-32 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se puede entristecer en nosotros. ¿Cómo? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, para el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, dice. ¿Qué quiere decir? Que es un trabajo nuestro. Dios se encargará de traer con su poder sanidad y su amor a nuestros corazones. Pero de nosotros siempre debe ser la decisión de dar el paso para nuestra liberación, de tomar el camino para el arrepentimiento, que siempre va a ser en sentido contrario a la actitud errónea que veníamos trayendo. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Como les decía al principio, no podemos pretender estar bien con Dios si estamos mal con nuestros hermanos, si estamos mal con las personas, si estamos mal con nuestra familia, si estamos mal con los hombres. Y dice, perdonándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Si habla de perdón de unos a otros, que hay la posibilidad que muchas veces nos ofendamos unos con otros, nos causemos heridas unos con otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, nosotros debemos perdonar. Usted y yo debemos tener algo claro siempre. Satanás usa la ofensa, su carnada, para crear conflictos entre nosotros, para crear divisiones entre hermanos, entre la familia, entre los cónyuges, entre los amigos. Quiere crear divisiones, amarguras, resentimiento, falta de perdón, heridas, hasta homicidios, como en el caso de Caín contra su hermano Abel. Qué triste. Pero sabe, esto nos pone en una posición de alerta. Usted y yo ya estamos apercibidos acerca de esto. Y cada vez que usted reciba una ofensa de alguien, quien quiera que sea, usted va a decir, Satanás, no caeré en tu trampa, no tomaré, no morderé tu señuelo. ¿Por qué? Porque a libertad yo he sido llamado. Y si la ofensa logra calar en su corazón, inmediatamente debemos ir a la presencia de Dios, confesar y retornar el camino correcto a través del arrepentimiento, y que nuestro corazón quede libre de toda amargura y falta de perdón. ¿Cuál es el peligro de la ofensa? Entre muchas cosas. Una ofensa que se mantiene en el corazón se convierte en una raíz de amargura. Se convierte en rencor, en resentimiento, en ira. Y sabe, ella crecerá. Como es una raíz, crecerá. Y ella nos llevará a ser una persona que no queremos ser. Ella nos va a cambiar y nos va a llevar a ser una persona distinta a lo que nosotros queremos ser en el Señor y con relación a otras personas. Por eso Hebreos, en respuesta a esto, Hebreos 12, 14, 15 dice, seguid la paz con todos, sin excepción. Seguir la paz es un camino de todos los días. La paz es algo que debemos determinar todos los días al levantarnos. Por eso dice el escritor de Hebreos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, mira bien, miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Allí vemos las consecuencias de la amargura, que se origina por una ofensa que se ha quedado en el corazón, por un resentimiento, por una falta de perdón que provoca ira, enojo en contra de otra persona o de otras personas. Dice que una de las consecuencias es que dejamos de acceder a la gracia de Dios. Y si dejamos de alcanzar la gracia de Dios, dejamos de alcanzar también sus beneficios. Es por eso que podemos ver entonces que muchas personas no solamente viven en ruina espiritual, sino también en ruina material. Porque la gracia del Señor es sustento para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida material. Cuando hay amargura en el corazón se contamina. Usted detiene el crecimiento y eso va a afectar todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque es una raíz, como tentáculos, que se va metiendo en cada una de las áreas de nuestra vida. Y no solamente nos contamina a nosotros, sino que contamina a otros. Porque la persona que ha sostenido la ofensa por lo general siempre buscará a otros para comentarle acerca de lo que le hicieron y también hablar del ofensor. Por eso usted ve que la persona ofendida contamina a otros. Y habla con uno y habla con otro acerca de la ofensa, de lo que le hicieron y acerca también de su ofensor. Así que cuando usted y yo nos sintamos ofendidos, también es bueno pensar que nosotros en algún momento también hemos ofendido a otros. ¿Cómo se siente cuando usted es ofendido? Entonces tratemos de no ofender a otros porque sabemos lo mal que se siente. En Eclesiastés 7 del 21 al 22 dice lo siguiente: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Hay cosas que es preferible no escucharlas. Si alguien viene con un chisme a ti, usted hágale la pregunta: ¿por qué vienes a decirme eso? ¿Tiene algo eso edificante? ¿Lo que vas a decirme aporta para el crecimiento de ambos o de otros? Entonces, con relación a la respuesta que usted tenga, decida si lo escucha o no. Yo creo que es mejor no escucharlo. Y dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, pero para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Nosotros también hemos ofendido y hemos dicho cosas de otros que han herido su corazón. Por eso muchas veces hemos tenido que pedir perdón. Y si no lo hemos hecho, yo creo que es el tiempo de que lo hagamos. No dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Usted que dice, no, yo guarde mis labios. Yo no he ofendido jamás a nadie. Mire lo que dice, oiga lo que dice Santiago 3:2. Porque todos, sin excepción, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Pero ¿sabes? Ofenderse es una elección. Usted decide ofenderse, usted decide defenderse y usted decide vengarse. Por eso Proverbios 19:11, nótese que estoy yendo a la palabra. Porque no es lo que yo crea o lo que yo considere. Es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer en medio de esta situación u otras situaciones que enfrentamos en nuestra vida. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar
por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ofendernos sin llegar a pecar. Porque a veces es inevitable que usted no se incomode. Pero sabes, una cosa que es quizás que usted se incomode y otra es que usted peque, como dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No demos lugar al diablo, guardando la ofensa en nuestro corazón. Y dice allí mismo en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Cuando decidimos perdonar, porque el perdón no es un sentimiento que esperamos tener. El perdón es una decisión. Yo decido perdonar, así no lo sienta. Damos el primer paso de la restauración en nuestro corazón. Al decidir perdonar, le estoy quitando derecho legal al enemigo sobre mi vida. Estoy dándome la oportunidad de sanar mi corazón, de restaurarlo. Por eso dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Por eso yo creo que de alguna manera debemos tener a distancia a algunas personas que constantemente están propiciando divisiones. Y la palabra de Dios habla también acerca de ellos. Nosotros debemos cultivar el amor. No permitir divisiones entre nosotros. Y si lo hay, que nosotros seamos el que demos el primer paso para restaurar las relaciones. Debemos pedirle a Dios cada día la revelación de ese amor y sabiduría. Porque cuando hay un pleito o una ofensa entre dos personas u otras, siempre el que va a dar el primer paso para la restauración va a ser el más sabio. Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros. Fíjate que la palabra de Dios hasta nos da otra opción. Ay, si es muy difícil amarlo, entonces toléralo. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Si tienes queja contra alguien, no chismoses de él. Ve y hazlo saber a esa persona. Y dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Porque guardar la ofensa siempre va a ser dañino. Por eso es mejor hablar con el ofensor y hacerle saber cómo sus palabras o lo que hizo nos impactó, lo que causó en nuestro corazón y cómo nos sentimos, lo que experimentamos en ese momento. Y usted y yo veremos que daremos lugar a la más grande expresión de amor. Y es maravilloso ver entonces que lo que nosotros pensábamos que era una gran tormenta, algo que no podía traer solución, a través de la conversación y el perdón, cómo se restaura nuevamente la relación. Eso es hermoso. No nos privemos de eso. Por eso dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, escuchemos esto, no sea que tú también seas tentado, que nosotros caigamos. Entonces es mejor cooperar para la sanidad. Entonces, mis hermanos, amigos, si usted está molesto con alguien, sea quien sea su cónyuge, sean sus hijos, sus hermanos, su líder, su pastor, su pastora. Si usted está herido con alguien, si usted está molesto, si usted cree que ya está como listo para explotar y decir cosas muy feas acerca de esa persona, estas son señales de que usted está ofendido. Estas son señales de que esa ofensa legítima o ilegítima, como sea, ha calado allí en su corazón. No tratemos de justificarla, es porque esto, es porque lo otro. No es buscar quien tenga la razón o no. Es propiciar la sanidad a través del perdón.
Es bueno identificar lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Qué estás sintiendo? Cada vez que ves a esa persona, cada vez que recuerdas a esa persona, ¿qué sientes? ¿Cuáles son las emociones que se generan en tu corazón, dentro de ti? Es lo que Dios quiere sanar. Si lo seguimos obviando, entonces, ¿sabes? Se convertirá en amargura. Y una persona amargada es una persona muy hiriente, que deja de disfrutar la vida, que deja de alcanzar la gracia de Dios y todos los beneficios que hay en la presencia de Dios. Por eso si hoy estoy en este día hablándote acerca de esto, es porque esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí porque siempre vamos a estar expuestos a la ofensa. Así usted le ore al Señor y diga, Señor, no quiero pasar más. No quiero que más nadie me ofenda en la vida. Tendría que usted encapsularse, quedarse en su casa sin ningún tipo de contacto con nadie, porque aún, ¿sabe? Las personas que viven con nosotros nos van a ofender en alguna oportunidad o nosotros le vamos a ofender a ellos. ¿Sabes? La Biblia nos ordena perdonar toda ofensa. Nos insta por beneficio de nosotros. El perdón es hacernos un favor a nosotros. Es que nuestra alma salga de esa prisión de amargura. Por eso, elija perdonar. Usted y yo optemos por perdonar. Si se ha sentido ofendido alguna vez, no importa el tiempo que haya pasado. El tiempo no tiene la capacidad para perdonar. El tiempo no tiene la capacidad, para restaurar su corazón. Eso solamente lo hace Dios a través del perdón. Debemos renunciar también a todo orgullo que nos impide el poder perdonar, extender el perdón a otros, de dar el primer paso que nos impide aún el arrepentimiento. El orgullo nunca va a ser un buen consejero. El orgullo siempre nos va a ver como que si tenemos la razón en todas las cosas. Y aún si la tenemos, ¿sabes? Es mejor ir donde la persona y restaurar. Yo veo tristemente cómo matrimonios terminan en divorcios a causa de una ofensa. Como amistades que compartieron momentos tan hermosos en su vida terminan distantes por una ofensa. Otros como abandonan empleos por la soberbia, por el orgullo, por una ofensa. Otros abandonan también las congregaciones porque se sintieron ofendidos o porque fueron ofendidos por un hermano, por su líder o por un pastor. Y sabes, se van, dejan los lugares y no sanan su corazón a la luz de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo triste? Que esa persona va a seguir actuando de la misma manera con las nuevas relaciones, con la nueva congregación, con el nuevo empleo. Una y otra vez. Y vemos personas entonces como canguros, saltando de iglesia en iglesia, porque nunca están conformes con nada, porque su corazón está ofendido. ¿Qué pasa si se trata de un pastor o un líder? Te dije que la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Y dice, si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, escucha bien, si la ofensa viene de un líder, de un pastor, si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar. Si el otro deja su lugar, si el otro cede su corona, usted no lo haga. No dejes tu lugar porque dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre. No se trata de quien tenga la razón, sino dar el primer paso para el perdón y la reconciliación
así la otra persona no lo quiera. Porque quizás, sabes, la relación no se va a restaurar, pero usted quedará libre en su corazón de toda ofensa. Y es mi consejo también para usted. Apártese de todas las personas que le causan divisiones y tropiezos, si no tienen un espíritu de arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque si usted lo frecuenta, usted se va a sentir siempre ofendido. Como dice en Romanos 16, 17, luego lo lee con calma. A veces tenemos que dejar de frecuentar las personas chismosas, que siempre andan en discordia, que causan divisiones y tropiezos. Si usted las frecuenta, como les dije, siempre se sentirá ofendido, porque a veces nos ofendemos por las ofensas de otros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que se junta con sabios, sabio será. Pero sabes, yo creo también que el que se junta con ofendidos, sin sanidad, también terminará ofendido. Y el que se junta con perdonadores, usted terminará perdonando también. Así que demos el primer paso para esto. No dejemos que la ofensa, la amargura llene nuestro corazón, porque a libertad el Señor nos ha llamado. Él perdonó todo en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos perdonar a todas aquellas personas que también nos ha ofendido. Dé el primer paso y Dios se encargará de restaurar su corazón y traer esa sanidad que solamente Él puede dar con su amor y con su presencia. No nos privemos de alcanzar la gracia de Dios en nuestras vidas. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida, porque el Señor nos ha enseñado la manera de vivir correctamente. Él nos ha enseñado la mejor manera de vivir. Y si aplicamos los principios de la palabra de Dios en nuestra vida, viviremos entonces de la mejor manera. Así que te bendigo en el nombre del Señor y nos vemos en el próximo espacio, si el Señor nos los permite. Bendiciones.